Hola iglesia, este es un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza para nuestro Dios, el que nos convoca en este día. Y allí te invito a que te ubiques rápidamente en la palabra, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 33. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Él además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y escucha bien, iglesia, el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espadas? Este es un tiempo en el que las malas noticias rondan por nuestra mente, rondan los noticieros locales, prendemos la radio y están malas noticias, pero el Señor te dice en este día que nada te podrá separar de su amor, ni nos podrá separar de su amor, porque su amor es inigualable, porque su amor guarda a aquellos que le temen, porque su amor quita toda acusación, su amor quita y se lleva todo temor de nuestro corazón. Entonces, este es un tiempo para adorarle y para exaltarle, porque Él nos ama a nosotros, porque Él te ama, iglesia. Prepara tu corazón allí donde tú estás, para que este sea un tiempo de gloria y de poder en el nombre del Señor. Te bendigo. Iglesia, en este tiempo damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Vamos a alabarle, a honrarle, a exaltarle como Él se lo merece. Solo Él es digno de la gloria a Dios. Solo tú eres digno, Dios. Te damos la bienvenida en este tiempo tan especial. Con una corona de espinos
exaltarte, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de que nuestro corazón puede estar abatido, Dios. Solo a ti te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Dios, queremos exaltarte, Señor. Queremos glorificarte y reconocer, Señor, que tú eres hermoso, Dios, que tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor. Queremos todos los días ponerte en primer lugar, Señor. Darte el puesto, Señor, que tú te mereces, Dios. Te adoramos, Señor, y te glorificamos en este hermoso día, Dios. Gracias, Señor.
adorarte, Dios. Señor, esta mañana mi corazón, Dios, se siente que necesita más de ti, Dios. Reconozco que necesito de ti, mi Señor. Que necesito correr a los brazos de mi Padre nuevamente. Quiero un abrazo tuyo, Dios. Quiero sentirte cerca. Señor, hoy clamo por tu amor, Dios. Clamo por tu misericordia. Quiero vivir más en tu gracia, Señor. Quiero vivir más en tu espíritu, Dios. Señor, recibe nuestra adoración, Dios. Recibe este clamor de tu pueblo, Dios, que quiere exaltarte, Dios. Que te quiere poner en primer lugar, amado Rey. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. En tu corazón decidiste aceptarme por siempre.
Gracias, Dios, por tu amor que siempre nos abraza, Señor. Tu amor que no nos suelta, Señor, que nos ata, Dios. No importa lo lejos que queramos correr de ti, tú siempre nos esperas con tus brazos abiertos, Dios. Siempre nos abraza, Dios, que tu amor siempre nos sustenta, Dios. Padre, recordamos tu palabra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, Señor, que declara: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él lo conceda. Señor, gracias te damos, porque tú eres nuestro Padre, Señor, nuestro papito eres tú. Que podemos llegar confiadamente, Señor, a pedirte, pero también a adorarte, Señor. Adorarte en la hermosura de tu santidad. A declarar, Señor, que tu amor permanece, que tu amor nunca falla, Señor, que tu amor nunca deja de ser, oh Dios. Hoy, Dios, te damos toda la gloria, te damos toda la honra a ti. Recibe nuestra adoración, recibe, Dios, nuestra canción, porque te la queremos dar con nuestro corazón. Lo queremos hacer con nuestro entendimiento, Señor, con nuestra voluntad. Muchas gracias. Dígaselo, por favor. Dígaselo. Tú eres nuestro papá. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Tu amor nunca falla, siempre me abraza. Dale un fuerte aplauso allí donde tú estás al Señor, de gloria y de honra para Él. Levanta tus manos y exáltalo y adóralo en la hermosura de su santidad. Amén. En esa misma disposición de adoración, iglesia, te invitamos a ver este tiempo de anuncios. Iglesia, te invito a que por favor te ubiques allí en la palabra.
Abre tu Biblia o tu dispositivo electrónico. Nos vamos a ubicar para ministrar esta palabra en el libro de Jeremías, capítulo 11, versículo 15 y 16, la primera parte. Leo en la versión NTV y dice: ¿qué derecho tiene mi amado pueblo de ir a mi templo cuando ha cometido tantas inmoralidades? ¿Acaso sus votos y sacrificios pueden evitar su destrucción? En realidad se alegran en hacer lo malo. Yo, el Señor, antes, escuche bien, antes los llamaba olivo frondoso, hermoso a la vista y lleno de buen fruto. Esta palabra, desde el versículo 1, tiene por título: Judá rompe o desobedece el pacto con Dios. Pero la esencia de la palabra es el amor de Dios, porque Dios, a pesar de que está llevando una palabra de reprensión al pueblo y dice que nada los podrá salvar de su destrucción, lo llama con amor y le dice: ¿cómo podrá mi pueblo amado? ¿Cómo podrá ese pueblo por el cual yo he dado tantas cosas, incluso a mi hijo, pero se ha empeñado en desobedecer? Y dice: antes los llamaba olivo frondoso, olivo que da buen fruto y que es de hermoso parecer a la vista. Y quiero que te ubiques en esta porción del versículo 16, y que el Señor, cuando nosotros estamos alineados con Él, hace un símil, hace una comparación con el árbol o la planta de olivo, y declara que somos un olivo, y el olivo sabemos que es usado para dar aceite, que simboliza la unción, la escogencia de Dios para una misión específica con Él. Pero también dice que es un olivo frondoso, y ese aceite de ese olivo también se usa para sanidad. Mira, Dios te tiene a ti y nos tiene a todos nosotros para sanidad, para traer sanidad en tiempos de enfermedad, para traer gozo en tiempos de tristeza. Y ese olivo frondoso quiere decir que damos cobertura a otras personas, damos descanso, porque no hay nada mejor que uno cuando en un desierto, cuando el sol está en su inclemencia más grande, poder reposar debajo de un árbol frondoso. Que somos de hermoso parecer a la vista, y es nuestro fruto, la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Y dice también al final que somos de buen fruto, y ese fruto se deja ver, se evidencia cuando nosotros damos a Dios lo que corresponde, porque de lo que Él nos ha dado a nosotros primero, nosotros podemos extender nuestra mano para honrarle a través de nuestras ofrendas, a través del fruto de nuestra fe, porque la fe sin obra es completamente muerta. Hermano, yo te invito a que tú te ubiques. Dios ha decretado, Dios ha hecho un pacto contigo de bendición, un pacto conmigo de bendición. Las circunstancias no cambian, no modifican la condición de Dios. Dios sigue siendo Dios a pesar de las circunstancias. Entonces, en esa disposición, toma tu ofrenda, toma tu fruto de olivo frondoso y de hermoso a la vista, y tráela delante de la presencia del Señor. Aleluya. Es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo: nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Quiero que levantes tus manos ahí donde tú estás y que declaremos una bendición sobre esa semilla que tú has puesto allí. Padre, gracias te damos, Señor,
por el privilegio que nos das de poder mostrar nuestros frutos, Señor, de poder entregar, Señor, de lo que tú nos has dado, de lo que tú has puesto, Señor, en nuestras manos. Hoy te honramos a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, Señor, de nuestras primicias, de los pactos o votos que hemos hecho contigo, Señor. Nos alineamos en la obediencia a ti, Señor, dándote lo que te corresponde, Dios. Y aún nos quedamos cortos, Señor, porque tú nos has dado todo. Nos has dado la vida, Señor, y nos has dado tu promesa de bendición en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo, iglesia, y declaro que la mano que se extendió ahora es bendecida, al igual que la que no se extendió también igual. Recibe la bendición de Dios. Declaro que esta es una semana de bendición. Declaro que es una semana de puertas abiertas. Una semana donde verás la gloria de Dios. Aleluya. Un amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar. Buenos días, amada Iglesia del Señor, Centro Bíblico Internacional Medellín. Para mí, como su pastor, es un gozo el poder estar nuevamente con ustedes, deleitándonos con su presencia, así sea a través de estos medios. Pero también es un gozo tremendo el saber que estamos juntos, que estamos en este momento disfrutando también de las mieles del Señor, porque la palabra de Dios no está presa, como dijo el apóstol Pablo, ni está confinada a pesar de vivir estos tiempos de COVID-19. Gloria al Señor por los medios digitales a través del cual nos podemos comunicar. Y bien, vamos en el día de hoy a dar continuación a la enseñanza que comenzamos el domingo anterior. El domingo anterior estuvimos hablando acerca de la ley y los profetas, y estuvimos explicando un poco qué era la ley. Estuvimos también tratando por qué Jesús habló de que Él no había venido a abrogar, sino a cumplir la ley. Y como dijo el apóstol Pablo, Cristo es el cumplimiento de la ley. Así que, amada iglesia, hoy vamos a darle continuidad a este tema que está en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 20. Allí el Señor establece una especie de principios. Dos principios están establecidos allí en esos versículos y en ese pasaje que se encuentra sumergido en el capítulo 5 de Mateo, donde Él está tratando precisamente sobre la proclamación del Sermón del Monte. Y esos dos principios contenidos allí no son otros que Jesús está totalmente de acuerdo con todo el Antiguo Testamento, con lo que se llama la ley y los profetas. Pero el segundo principio es que Él está en total desacuerdo con las enseñanzas y prácticas o principios de los escribas y fariseos, y es precisamente lo que vamos a tratar en el día de hoy. El tema de la enseñanza de hoy tiene como título Una justicia mayor, y nos hemos basado en Mateo capítulo 5 versículo 20, donde Jesús le dice a sus discípulos que si la justicia de ellos no fuese superior o mayor a la de los escribas y fariseos, no entrarían al reino de los cielos. Y te invito a que vayamos a la palabra, luego oraremos e introduciremos el tema y avanzaremos en el mismo. Dice la escritura allí en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Repito el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar en este momento y vamos a darle gracias al Señor por este precioso tiempo. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias, bendito Jesús, por tu palabra. Te damos gracias, bendito Señor, por todo lo que nos enseñas a través de ella, precioso Dios. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad, Señor, de bajar de tu corazón lo que tú hoy quieres enseñarle a tu iglesia, a tu pueblo y a todo aquel que esté conectado a esta transmisión, pero también, Señor, de enseñarme a mí de estos principios que Jesús habló allí en el Sermón del Monte. Señor, guarda nuestro corazón de una manera perfecta para que podamos recibir estas verdades y no solamente retenerlas, sino ponerla por obra en Cristo Jesús. Amén y amén. Como les comentaba al principio, Jesús viene enseñando sobre el Sermón del Monte. Y en este momento hemos llegado al ombligo de todo este sermón. El Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 de Mateo, versículo 1, y termina aproximadamente en el capítulo 7, versículo 12, donde se conoce como la regla de oro o el mandato de oro de parte del Señor Jesucristo. Y precisamente el Señor está tratando de enseñar acerca de la ley y de los profetas, y está tratando de hablarle a sus discípulos acerca de cómo presentarse delante de Dios. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la manera adecuada? ¿Cuál es la manera pertinente? ¿Y cuál es la manera que Dios desde el Antiguo Testamento ha establecido como justicia para presentarnos delante de Él? Y quiero aclarar inicialmente que aquí no se trata de acciones correctas para ganarnos el cielo, sino que aquí se trata de la acción correcta que Dios determinó para que todo pecador ponga su vida en orden delante de Él. La justicia de Dios no es otra cosa que su santidad. La justicia de Dios no es otra cosa que la manera como Dios nos demanda que nos presentemos, como Él dice y no como a nosotros se nos ocurre o nos dé la gana de presentarnos. Y estas palabras de Jesús suenan un poco fuerte, porque quizás la gente en ese momento estaba escuchando y la gente tenía a los escribas y a los fariseos como hombres verdaderamente agarrados del dedito de Dios. Tenían a los escribas y a los fariseos como aquellas personas conocedoras de la ley, conocedoras de los mandamientos, conocedoras del Antiguo Testamento, y quizás los escribas y fariseos tenían una gran reputación delante de su pueblo. Eran conocidos como verdaderos doctores de la ley, eran conocidos como verdaderas personas conocedoras y practicantes de las doctrinas y de los principios correctos que se encontraban en el Antiguo Testamento, en la ley y los profetas. Pero llega Jesús y les desarma su estructura farisaica. Llega Jesús y les desarma su fachada. Y les dice a sus discípulos algo que quizás tampoco ellos esperan. Y les dice a los discípulos: mire, si su justicia, si la manera de presentarse delante de nuestro Padre Celestial no supera a la que hasta lo que han hecho hasta el momento los escribas y los fariseos, déjenme decirles que no van a tener parte en mi reino.
Creo que esto llegó a confundir a mucha gente, pero déjeme explicárselo de la siguiente manera. Imagínese que usted tiene un hijo que juega fútbol y usted sabe que es un buen jugador de fútbol y que tiene mucho futuro en el balompié profesional en cualquier liga de esta tierra, de este planeta, de este mundo. Entonces su hijo juega y es reconocido dentro de la liga local donde está jugando, y aún tiene algún cierto reconocimiento quizás dentro de la liga nacional en la etapa o en la edad en donde él esté jugando, es decir, en el nivel donde él esté jugando. Pero que se presenta a una cancha de fútbol uno de esos cazatalentos, cazajugadores, y precisamente es del Barcelona Fútbol Club de España. Y entonces ese chico está jugando, y este cazatalento de fútbol, este buscador de cazadores de futbolistas, lo ve jugar y entonces se admira de lo que su hijo hace y va a su casa, habla con usted, pero le coloca una condición: que él se va a llevar a su hijo a España para ser probado en el fútbol del Barcelona, en las divisiones inferiores, porque todavía no tiene la edad para jugar el fútbol profesional, pero que él debe pasar una prueba muy importante en el Barcelona, y es que cuando él se presente en un partido, el primer partido que él haga debe superar lo que hizo Messi en su primer partido allí en el Barcelona. O sea, Messi es el referente del Barcelona en aquel entonces, no se lo está poniendo en este momento. Es un gran reto, es un gran desafío. Es lo mismo que el Señor le está diciendo a sus discípulos, que realmente ellos tendrían que superar lo que hasta ese momento habían mostrado los escribas y los fariseos para la nación de Israel como preceptos, como mandamientos, y cómo cumplirlos, no solamente delante de la gente, sino también delante de Dios. Es un gran reto y es una marcada diferencia lo que Jesús está tratando de hablar. Esto es algo parecido a las palabras del Señor a sus discípulos. Él les dice que si no pueden superar el tipo de santidad que demuestran públicamente los escribas y fariseos, no podrán entrar en su reino. Y con este principio, o con esta ilustración, disculpe, quiero introducir el segundo principio que el Señor enseñó a todos los que estaban escuchándolo. Pero antes, recordemos que el primer principio que Jesús declaró es que Él estaba totalmente de acuerdo con las enseñanzas y los principios contenidos en el Antiguo Testamento, y fue el mensaje que compartí el domingo anterior. Ahora, el segundo principio que nuestro Señor estableció a los que le estaban escuchando es que aunque Él estaba en total acuerdo con las enseñanzas y principios del Antiguo Testamento y estaba dispuesto y vino a cumplirlos y no a abolirlos, Él estaba al mismo tiempo en desacuerdo con las enseñanzas y doctrinas y prácticas que los escribas y fariseos hacían en ese momento. Entonces, el segundo principio que está mostrando Jesús allí en estos 4 versículos del 5:17 al 5:20 de Mateo es que Él está en total desacuerdo con las prácticas de la ley y los profetas que hacen los escribas y fariseos, hombres de prestigio y de reconocimiento en medio del pueblo de Israel. Recordemos que Jesús no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla, tal como lo expliqué el domingo anterior. Pero hay una expresión de Jesús que no podemos pasar por alto, y está en Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una tilde, ni una jota, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús?
¿Qué verdades está tratando de enseñar a través de esta expresión que la está tomando como conexión antes de pasar a expresar que nadie puede dejar de cumplir los mandamientos más pequeños porque se haría pequeño o se llamaría pequeño en su reino, como está contenido en Mateo 5:19? Hay tres grandes verdades que son las siguientes. Número uno, que Jesús está de acuerdo con lo que dice el Antiguo Testamento y lo considera palabra de Dios inerrante e infalible. Jesús está diciendo allí en el versículo 18 de Mateo 5 que ni una jota ni una tilde pasará, dos letras pequeñas del alefato hebreo, dos prácticamente signos de puntuación de ese alefato, porque no existe la J, es el yod que existe en el alefato hebreo, que son imperceptibles a la vista, pero que se es necesario usarla cuando se escribe en hebreo. Y él dice que aún eso se tiene que cumplir, que no puede pasar la tierra ni puede pasar los cielos sin que toda la ley se cumpla primero. Así que no podremos tener cielo nuevo y tierra nueva sin que la palabra de Dios no se cumpla primero. Y entonces él está diciendo tres verdades. Primera verdad, que él está en total acuerdo con lo que dice el Antiguo Testamento y lo considera palabra de Dios inerrante, es decir, sin error, e infalible, es decir, que no tiene falla alguna. Lo segundo que el Señor está enseñando, la segunda gran verdad, es que el Antiguo como el Nuevo Testamento se encuentran en total armonía. Se encuentran en total armonía. Es decir, tú no puedes decir que solamente vas a leer el Nuevo Testamento y arrancar de tu Biblia el Antiguo Testamento o viceversa, porque tú no podrás entender el Antiguo Testamento sin leer las doctrinas de Pablo contenidas en el Nuevo Testamento. Pero déjame decirte que no podrías entender las profecías cumplidas de Jesús que aparecen en el Nuevo Testamento sin antes conocerlas en el Antiguo Testamento. O no podrías entender los sacrificios de Cristo que Pablo describe en el Nuevo Testamento y que el escritor a los Hebreos en su carta los transcribe como sacrificios completos y perfectos, sin que antes hayas descubierto en el libro de Levítico por qué todas esas ceremonias y todos esos ritos profetizaban acerca de Cristo. Esas ceremonias eran señales acerca de Cristo. Entonces esta es la segunda verdad, que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están en perfecta armonía. Y la tercera verdad que Jesús está enseñando allí en Mateo 5:18 es que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están incorporadas la ley y la gracia. Es decir, es que hay tanta gracia en el Antiguo Testamento como hay tanta ley en el Nuevo Testamento. Así que ni la una ni la otra es menospreciada, porque hay gente que cree que la gracia es autorización para pecar y luego ir a Dios y pedirle perdón. Déjeme decirle, estaríamos equivocados y estaríamos pisoteando la sangre de Cristo, como dice el escritor a los Hebreos. Así que esa armonía que existe entre la ley y la gracia es perfecta, es una armonía necesaria y están en los dos testamentos. Es por eso que el Señor manifiesta en su sermón que ni el cielo ni la tierra podrán pasar sin que primero se cumpla todo lo que en la Escritura se encuentra registrado, porque es la palabra de Dios que es viva y que es eficaz. Ahora, en esta predicación que hoy estoy presentándote, que hoy estoy disertando, pretendo mostrarte cuáles fueron las razones por las que Cristo no estaba de acuerdo con las enseñanzas y prácticas de los escribas y fariseos. Y tengo una pregunta: ¿por qué Cristo estuvo en total desacuerdo con las enseñanzas y prácticas de los escribas y fariseos? Repito la pregunta: ¿por qué Cristo estuvo en total desacuerdo con las enseñanzas y prácticas de los escribas y fariseos? Quiero un poquito, antes de adentrarme en el tema, poderte hablar muy brevemente y muy sistémicamente qué fue lo que Cristo quiso enseñar.
Entonces, referimos la pregunta, ¿por qué Cristo estuvo en total desacuerdo con las enseñanzas y prácticas de los escribas y fariseos? Y antes de entrar en el tema, es importante, amada iglesia, que tú puedas saber muy brevemente, muy sintéticamente, que los escribas y fariseos eran hombres de reconocimiento público en medio de la nación de Israel presente en los tiempos de Jesús. Los escribas fueron personajes que tenían la facultad de ser los copistas de la ley. Ellos escribían la ley y ellos eran una verdadera autoridad de la ley por el solo hecho de estar escribiendo en varios libros la ley. Y los fariseos, cuyo nombre significa apartados o separados, algo así como santificados, eran personas que se encargaban de enseñarle la ley al pueblo. Entonces eran personas responsables ante la gente de los asuntos que tienen que ver con Dios y de manera especial con la ley. Pero déjame decirte, amada iglesia, los escribas y fariseos durante siglos se equivocaron porque ellos, en vez de llevar al pueblo a la verdad, lo llevaron al error, lo llevaron a la mentira, lo llevaron al cumplimiento de las cosas fáciles de la ley, pero no de los principios y de la esencia o del espíritu de la ley. Yo quiero que tú me entiendas en esta mañana, amada iglesia. Quiero que me entiendas que realmente Cristo estaba confrontando la actitud equivocada de los escribas y fariseos, porque Cristo confronta tu pecado, no te confronta a ti como pecador, confronta el pecado que está en ti, porque como pecador Cristo te ama, pero tu pecado debe ser confrontado, y eso era lo que Cristo estaba haciendo en ese momento en el Sermón de la Montaña. Entonces esta gente prácticamente debía estar agarrada de Dios, prácticamente esta gente debía tener una conexión perfecta con Dios. Casi que la gente del pueblo, del común, del vulgo, decía que los escribas y fariseos eran personas que tenían la silla derecha del cielo, del trono de Dios agarrada, y que prácticamente ellos estaban allí sentados a la diestra del Padre. Pero cuán equivocados se encontraban. Y esto es lo que yo quiero hablarte ahora, lo que resta de esta enseñanza, de esta predicación. Y quiero hablarte de 4 equivocaciones que cometían los escribas y fariseos. Quiero hablarte de 4 justificaciones erradas que ellos cometían. Y la primera de ellos es que la justicia de ellos era una justicia legalista. Una justicia legalista. En Mateo capítulo 23, versículo 2 al 4, la escritura dice: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Escucha esto: imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Eso es el legalismo. El legalismo es el que dice: quita, ponte, haz esto, haz lo otro, arrodíllate para orar, haz tal cosa. Pero en el fondo esa persona no lo hace. En el fondo esa persona está viviendo un evangelio legal, y no existe un evangelio legal, existe un evangelio lleno de libertad. Y entendamos, iglesia, que muchas veces hoy estamos viviendo ese legalismo farisaico y de los escribas que se vivía en los tiempos de Jesús también. Hoy estamos viviendo una iglesia que impone normas, una iglesia que tiene que ayunar, una iglesia que tiene que orar no sé cuántas veces al día. Escúcheme bien, ni orar ni ayunar hay que dejarlo de hacer, ni mucho menos leer la palabra. Pero no existen reglas determinadas como para hacerlo. No existe en cuanto es el tiempo, no existe algo determinado como una doctrina para hacer tales situaciones, como ellos trataban de imponérselo a la gente. La justificación legalista es aquella donde el hombre trata de salvarse por sí mismo.
La justificación legalista es aquella donde el hombre cree que por ser bueno entra al cielo, y al cielo no entramos por bueno, al cielo entramos por ser pecadores que nos arrepentimos y que creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz y lo asumimos por fe como un sacrificio salvador que nos justifica delante de la presencia del Padre. Quiero que entendamos eso, amada iglesia. Y escuchemos esta historia que está en Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Mira la hipocresía que estaba manejando este hombre. Pero este fariseo lo toma a Jesús en esta parábola, en esta historia, como una muestra del espíritu farisaico que muchas veces manejamos nosotros. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Si tu justicia no puede superar lo que este fariseo hace, entonces tú no podrás entrar al reino de los cielos. Aunque para entrar al reino de los cielos solo se necesita la fe puesta en Jesús. Pero escúcheme algo muy importante. Además de la fe en Jesús, se necesita que yo demuestre de ser un hombre salvo. El apóstol Santiago dice: porque la fe sin obra es muerta. Es necesaria que mi fe esté acompañada de las obras y que mis obras sean producto de mi fe, dice el apóstol Santiago allá en su carta. Entonces Jesús está colocando esta historia donde 2 hombres suben al templo a orar. Uno es un publicano y otro es un fariseo. Y el hombre fariseo se justifica al ver al publicano. En otras palabras, no está orándole a Dios, sino le está hablando al fariseo, al publicano, como si le estuviera hablando a Dios. Pero se está tratando de justificar delante de Dios. Está tratando de justificarse por hechos, por obras. Y al cielo no entramos por obras. Al cielo entramos por ser pecadores que nos humillamos, por ser pecadores que nos arrepentimos, por ser pecadores que necesitamos de la gracia de Dios, que tenemos hambre y sed de justicia, pero que además tenemos, amada iglesia, tenemos pobreza espiritual en nuestro corazón. Somos misericordiosos y tenemos una sed de justicia impresionante, un hambre de justicia impresionante, y somos de aquellos que le estamos diciendo al Espíritu Santo: mira en mí si no hay pecado. Esa es la actitud correcta que está buscando el Señor Jesús en su iglesia, amado pueblo. El legalismo descansa en las obras y no en la gracia. Este fariseo estaba descansando en lo que hacía para tratar de sorprender a Dios. Cuán equivocado estaba. No podemos sorprender a Dios. No podemos afectar el corazón de Dios con nuestras obras. La salvación no es el resultado del esfuerzo humano que yo pueda hacer, sino de la gracia divina en Cristo Jesús, la cual me es regalada para que yo por fe sea salvo. Porque la fe es lo único que me hace entrar al corazón del Padre y al reino de los cielos. ¿Sabes? Este fariseo, imagínese que la ley solamente indicaba que se ayunaba 1 vez al año. ¿Y usted sabe cuántas veces a la semana él ayunaba? 2. Ese es el espíritu del legalismo. El espíritu del legalismo es aquel que dice todo lo que hace para tratar de acallar la boca de los demás o el corazón de los demás, o de sorprender a Dios. Equivocación, amada iglesia. En el Antiguo Testamento la ley solamente indicaba un ayuno al año, pero este hacía 2 ayunos a la semana. El legalismo descansa en lo que el hombre religioso puede hacer por sí mismo para ganarse un lugar en el cielo. Se olvida que la salvación no es por obras, sino por la fe en el sacrificio salvador de Cristo. Escucha esto: existe un gran problema cuando confundimos que por portarnos bien entraremos al cielo. No, y rotundamente no. Mi buena conducta no me hace justo delante de Dios, solo me hace justo delante de los hombres, pero ellos no escudriñan mi corazón.
El que escudriña mi corazón se llama Dios. La justicia del hombre es imperfecta, débil, no puede llevarme a Dios. Soy salvo solo por la justicia de Cristo, que es perfecta. Cuando pongo mi mirada en Cristo, cuando mi fe la deposito en Cristo, el Padre me acepta, me perdona mis pecados porque los he confesado en arrepentimiento. Dice Pablo en Filipenses 3:4, los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podamos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Si la salvación dependiera de la circuncisión, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. En los tiempos de Pablo, la gente le pedía a los cristianos que se circuncidaran para que cumplieran la ley. Y lo que se le estaba olvidando a esos judaizantes es que Pablo está enseñando que la ley la cumplió Cristo y que nosotros cumplimos. Es la ley de Cristo, que es la ley del amor. Es la verdadera ley que nosotros debemos cumplir. El segundo defecto de los escribas y fariseos frente a su justicia es que su justicia era externa, una justicia externa. Y dice Mateo 23 del 5 al 7. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Cuando van a las sinagogas o asisten a fiesta, les encantan que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llamen maestros. Entonces, ¿qué pasaba con la justicia de los fariseos? Primero era legalista, segunda era externa. Era para mostrarse a los demás. Se vestían de religioso, oraban como religioso, como está en la oración del Padre Nuestro. Cambiaron la verdad interna por un hacer externo. No puedo cambiar. Dios me ve por lo que soy y no por lo que hago. Dios no te ve, iglesia, por lo que bla, 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 por lo que hablas. Dios te ve por lo que hay en tu corazón. Dios nos ve por lo que hay en nuestro corazón. Ellos se mostraban falsos, eran hipócritas, colaban el mosquito pero se tragaban el camello. Se sentían tranquilos porque no mataban, aunque por dentro albergaran odio y resentimiento. Es el mismo problema con el fariseo y escriba moderno. No toma, no se acuesta con otra persona, no fuma, pero no tiene una profunda adoración a Dios. No están creciendo en la fe. Le importa 5 venir a un culto un domingo. Le importa 5 orar. Le importa 5 leer la palabra. Solo está interesado en que Dios le bendiga y le bendiga y le bendiga y le bendiga. Solamente son apariencia. No podemos vivir una vida de apariencia. Dios no justifica nuestra apariencia. Dios justifica nuestro carácter, el carácter santo de Cristo, al cual debemos imitar constantemente, al cual debemos acercarnos constantemente, amada iglesia. Pero ellos se mostraban con filacterias, se mostraban en las sinagogas, en las plazas de mercado. Ellos se mostraban. Iglesia, no podemos mostrarnos así. No podemos tener una religión externa. La verdadera religión es lo que está dentro de nosotros. La verdadera religión, dice Martin Lloyd-Jones, es lo que está dentro del corazón del hombre. Es lo que está dentro del corazón del hombre, amada iglesia. No basta con cumplir lo estricto y necesario sin tener un corazón verdaderamente limpio. La gente cree que le va bien sencillamente porque diezma, sencillamente porque ora, sencillamente porque hace esto o hace aquello. Escúchame bien, si te va bien es por la gracia del Señor. Si te va bien es por la gracia del Señor. Es porque su gracia derrama bendición sobre tu vida. Entiéndelo bien, iglesia. Entonces hemos hablado de 2 errores en la justicia de los escribas y fariseos. Primer error, ellos creían
tenían una justicia legalista. Segundo error, tenían una justicia externa. Tercer error, tenían una justicia parcializada. Una justicia parcializada. Y dice Mateo 23, 24, ustedes como líderes no saben nada. Cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen lo más importante de ella. Ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito, pero se tragan el camello que hay en el vino. Ahora, esta es la razón esencial por la que Jesús declara en el Sermón del Monte lo siguiente. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, de acuerdo a Mateo 5:19. De acuerdo a Mateo 5:19. Obedecían lo que no les costara mucho. Eran capaces de cumplir lo pequeño, pero demandaban de la gente el cumplimiento de los mandamientos llamados por ellos mayores. Iglesia, no caigamos en el error de ellos. No caigamos en la justicia de ellos. No creamos que por hacer cosas Dios nos justifica. No. Pongamos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El autor y consumador de nuestra fe. Una justicia parcial es colocarle carga a los demás de lo que yo no soy capaz de hacer. Y tenemos que pedirle perdón a Dios por esto. Y la cuarta justicia equivocada o errada de los escribas y fariseos era que su justicia era una justicia hipócrita. Una justicia hipócrita. Dice en Mateo capítulo 23, desde el 13 hasta el 28, dice la escritura, leo en la versión TLA, Jesús les dijo a los fariseos y a los maestros de la ley, ¿qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes les cierran las puertas del reino de Dios a los demás y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes van por todas partes tratando de ganar un seguidor y cuando lo consiguen lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes mismos. ¿Qué mal les va a ir? Se supone que ustedes deben enseñar al pueblo a obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos lo hacen. Enseñan que se puede no cumplir una promesa si se jura solo por el templo, pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por el oro del templo. Ustedes no saben nada, son unos tontos. No se dan cuenta de que el templo es más importante que el oro y que el templo hace que el oro sea valioso ante Dios. También enseñan que se puede no cumplir una promesa si se jura solo por el altar del templo, pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por la ofrenda que está sobre el altar. Ignorantes, el altar de Dios es más importante que la ofrenda y hace que la ofrenda sea valiosa ante Dios. Cuando una persona hace una promesa y jura por el altar del templo que la cumplirá, está jurando no solo por el altar, sino también por todo lo que hay sobre el altar. Y si alguien jura por el templo, no solo está jurando por el templo, sino también por Dios que vive allí. Si jura por el cielo, también jura por Dios, porque el trono de Dios está en el cielo. ¿Qué mal les va a ir ustedes, maestros de la ley y fariseos? Hipócritas, se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer esas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Ustedes, como líderes, no saben nada. Cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen lo más importante de ella. Ustedes son como los que al beber vino
sacan al mosquito, pero se tragan el camello que hay en el vino. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Parecen buena gente, pero en realidad son malos. No ayudan a nadie y roban a los demás. Tontos, sean buenos de verdad, porque si no lo hacen, serán como un vaso o un plato limpio por fuera, pero lleno de suciedad por dentro. Pero si el vaso o el plato se limpian por dentro, todo estará limpio de verdad. ¿Qué mal les va a ir? Aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como una tumba pintada de blanco, que por fuera se ve limpia, pero que por dentro está llena de huesos y suciedad. Sepulcros blanqueados, le está diciendo el Señor. La hipocresía viene de un término griego que significa tener una máscara. Y hay mucho creyente hoy en esta tierra. Hay mucho creyente en nuestras iglesias con una máscara. Vienen al servicio, pero son capaces de maltratar con su lengua y el oído de otro hermano al pastor, a la pastora, a la familia pastoral, a los líderes. Son capaces de hablar mal del mismo lugar donde están, iglesia. Escúcheme bien, la hipocresía siempre ha sido juzgada por Dios. El hipócrita no tiene parte en el reino de los cielos. El apóstol Pablo lo da como una obra de la carne, la hipocresía, la mentira, el adulterio, la fornicación. El apóstol Pablo confronta las obras de la carne. ¿Qué es religión? Es practicar las obras de la carne y hacérsela creer a los demás que es verdad de Dios, que es religión de parte de Dios. Iglesia, la hipocresía era lo que manejaban los escribas y los fariseos. Ellos externamente se mostraban de una manera, pero internamente eran totalmente distintos. Así que es importante poder entender esto, amada iglesia, que el Señor Jesucristo está detestando la falsa piedad que están presentando los escribas y los fariseos. Falsa piedad. Y en esta mañana yo te invito a que tú desarmes eso de tu corazón. Así como mientras yo preparaba este estudio para poderlo compartir en varios domingos, Dios ha hablado a mi corazón qué cosas tengo que ir desarmando de mi corazón para no ser un escriba o un fariseo. Porque no entraría entonces al regazo del Señor. Me podría exponer a salir, a ser sacado del reino de los cielos. Jesús le está diciendo que cuando lo externo no es coherente con lo interno, tarde o temprano terminamos hundidos en nuestro propio pecado. Cuando lo externo no tiene coherencia con lo interno, estamos expuestos a que tarde o temprano el pecado nos hunda, el pecado nos someta. Así que, amada iglesia, no seamos como esos escribas y como esos fariseos. Jesús nos invita a, como ese jugador de fútbol de barrio que es llevado al Barcelona Fútbol Club, a que juegue mejor que Messi en esa misma edad. A que aún si es posible juegue mejor que Messi en el día de hoy, en el presente. Lo que Dios nos está tratando hoy de enseñar, de instruir, porque quiero aclarar una cosa, no es una sugerencia, es una instrucción del maestro. Él está instruyendo a su iglesia hoy y diciéndole: tu justicia tiene que superar a la de los escribas y a la de los fariseos. ¿Y cómo la vamos a superar? Número 1, sometiéndonos al Cristo que murió en la cruz para romper así el legalismo. Sometiéndonos al Cristo que murió en la cruz para romper así con el legalismo. Y ahí vamos a descansar entonces en la justicia de Cristo, que es perfecta, y no en lo que podamos hacer para ganarnos el cielo. Número 2, superamos la justicia de los escribas y fariseos manteniendo una obediencia interna. Una obediencia interna. Debemos preocuparnos por lo que hay en el corazón
y no en lo que podemos hacer para que otros nos vean. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice Proverbios 4:23. Y número 3, ¿cómo superamos la justicia de los escribas y fariseos? Permitiendo que el Espíritu Santo perfeccione su justicia a través del fruto del Espíritu. Diciéndole al Espíritu Santo: pon todo tu fruto dentro de mí, pon tu fruto, pon el amor, pon todo tu fruto dentro de mí. Y número 4, sometiendo mi vida, tu vida, al cumplimiento de la ley moral que se encuentra en los 10 mandamientos y que Jesús lo resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, pero no menos importante que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces seremos librados del espíritu farisaico. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Toma, Señor, esta enseñanza y tatúala en lo profundo de nuestro corazón y llévanos, Señor, a tu gracia eterna y a tus misericordias. Te queremos abrazar, Jesús. Te queremos abrazar. Amén, amén y amén. Que la paz de Cristo gobierne tu corazón en este día. No te desconectes. Seguimos en la presencia del Señor.